En la música mexicana, pocos nombres brillan tanto como el de Javier Solís. Con su voz poderosa e interpretación apasionada, conquistó a miles de fanáticos en todo el mundo. Considerado uno de los más grandes ídolos de la música ranchera, su carrera estuvo marcada por éxitos inolvidables y un talento incomparable. Sin embargo, su vida se vio interrumpida de forma inesperada y prematura, dejando un vacío en el corazón de sus admiradores. La historia de Javier Solís no es solo la de un cantante que alcanzó la fama. También es la de un hombre sencillo, dedicado a su arte y con un destino trágico. Muchos aún se preguntan qué fue lo que realmente le sucedió. ¿Habrá sido su muerte solo un accidente médico o algo más? Este libro explora la vida y carrera de Javier Solís, desde su humilde infancia hasta su último momento. También intentaremos comprender el misterio en torno a su muerte y el significado de su último deseo, que su tumba fuera regada con agua fría. Era una mañana nublada de abril de 1966 cuando la noticia se esparció como un viento frío por las calles de la Ciudad de México. Javier Solís, el ícono de la música ranchera, el hombre cuya voz había conquistado corazones en todo el mundo, se había ido. A los 34 años, su muerte prematura dejó un vacío profundo, no solo en la música, sino también en el alma de un pueblo que lo veía como un símbolo de pasión y autenticidad. El 20 de abril marcaría para siempre el fin de una era, pero también el inicio de un misterio que perseguiría a fanáticos y curiosos durante décadas. Javier Solís, cuyo verdadero nombre era Gabriel Siria Levario, no era solo un cantante, era un fenómeno cultural. Su voz, cargada de emoción, tenía el poder de transmitir dolor, amor y alegría en igual medida. Se había convertido en una leyenda viva, pero su vida fue interrumpida de manera abrupta e inesperada. Oficialmente, la causa de su muerte fue una complicación quirúrgica tras la extracción de la vesícula biliar. Sin embargo, los rumores y especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que había sido víctima de un hechizo, otros aseguraban que su muerte estaba relacionada con deudas o disputas personales. Pero lo que más llamó la atención fue su último deseo, algo tan inusual que parecía sacado de una leyenda urbana. Pidió que su tumba fuera regada con agua fría. Este pedido, aparentemente simple, se convirtió en el centro de un enigma. ¿Por qué agua fría? ¿Qué significaba este gesto? Para muchos, era una expresión de humildad, un deseo de mantenerse conectado con las raíces sencillas de su infancia. Para otros, representaba una especie de purificación, una forma de asegurarse de que su alma encontrara la paz. Independientemente de la interpretación, la última petición de Javier Solís resonó como un testamento de su singularidad, un acto final que reforzaba su aura de misterio. El día del funeral, una multitud se congregó en el Panteón Jardín, en el barrio de Tlalpan. Fanáticos, familiares y colegas artistas acudieron para rendirle su último homenaje. El ambiente era denso, cargado de tristeza e incredulidad. Cuando el ataúd descendió a la tierra, alguien cumplió el deseo del cantante. Una jarra de agua fría fue derramada sobre la tumba, y el sonido del agua golpeando la piedra resonó como un suspiro colectivo. En ese instante, parecía que el propio Javier estaba presente, observando en silencio el cumplimiento de su última voluntad. En los días siguientes, la tumba de Javier Solís se convirtió en un lugar de peregrinación. Fanáticos llegaban de todas partes del país, algunos con flores, otros con botellas de agua fría. La imagen del cantante, con su inconfundible carisma y su sonrisa tímida, parecía flotar sobre el sitio, como si nunca se hubiera ido. Y, al mismo tiempo, el misterio de su muerte y el significado de su último deseo seguían intrigando a todos. Entre los presentes en el funeral estaba María, una joven fanática que había crecido escuchando las canciones de Javier. Recordaba como su abuela solía decir que su voz era un regalo de los dioses. Ese día, mientras observaba el agua deslizarse sobre la lápida, María sintió una conexión profunda con el cantante, como si él estuviera transmitiéndole un mensaje que solo ella podía descifrar. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un viaje que la llevaría al corazón del misterio que rodeaba la vida y la muerte de Javier Solís. Mientras el sol se ponía sobre el cementerio, la sombra de la lápida de Javier se alargaba, como una invitación silenciosa a desentrañar los secretos que él se llevó consigo. El agua fría, ahora absorbida por la tierra, parecía susurrar una promesa: la historia de Javier Solís estaba lejos de terminar.
Gabriel Siria Levario llegó al mundo el 4 de septiembre de 1931, en un modesto barrio de la Ciudad de México. Hijo de Francisco Siria, un dedicado panadero, y de Rafaela Levario, una incansable comerciante, Gabriel creció en un ambiente donde el trabajo duro no solo era una necesidad, sino un valor innegociable. La familia vivía en una pequeña casa, con paredes de adobe y un techo que gemía bajo la lluvia, pero que siempre estaba llena de amor y resiliencia. Desde temprana edad, Gabriel aprendió que la vida no era fácil, pero que cada esfuerzo tenía su recompensa. Sus padres, aunque con recursos limitados, eran personas de carácter fuerte y principios sólidos. Francisco se despertaba antes del amanecer para preparar el pan que sostenía a la familia, mientras que Rafaela vendía mercancías en un pequeño puesto en el mercado local. Gabriel, aún niño, observaba a sus padres con admiración y orgullo, absorbiendo la ética de trabajo que más tarde se convertiría en una marca distintiva de su personalidad. No tenía juguetes caros ni ropa nueva, pero poseía algo que muchos en aquella época no tenían: un profundo sentido de dignidad y gratitud por lo que tenía. A los 12 años, Gabriel comenzó a trabajar para ayudar con el sustento del hogar. Su primer empleo fue como ayudante en un taller mecánico, donde pasaba horas limpiando herramientas y observando a los mecánicos reparar automóviles. Aunque el trabajo era pesado y, en ocasiones, agotador, él lo veía como una oportunidad para aprender. Cada trabajo es una lección, solía decir su padre, y Gabriel tomaba esas palabras muy en serio. No pasó mucho tiempo antes de que adquiriera la habilidad suficiente para realizar pequeñas reparaciones por su cuenta. Pero la vida de Gabriel no se limitaba al taller. También trabajó como panadero, siguiendo los pasos de su padre, y más tarde como carnicero en un mercado local. Fue en el matadero, sin embargo, donde enfrentó uno de sus mayores desafíos. El trabajo era brutal, requiriendo una gran resistencia física y emocional. El olor a sangre y el sonido de los animales eran constantes, pero Gabriel nunca se quejó. Veía cada empleo como una etapa necesaria en su camino, una forma de contribuir al bienestar de su familia. A pesar de las dificultades, Gabriel nunca perdió el orgullo por sus orígenes. Solía decir que fueron aquellos años de lucha los que moldearon su carácter y lo prepararon para los desafíos venideros. No importa de dónde vienes, sino a dónde vas, se repetía a sí mismo, como un mantra que lo mantenía enfocado. Su humildad y determinación llamaban la atención de todos los que lo rodeaban, y aún en esos años difíciles, había algo en el que sugería un destino más grande. Fue durante este periodo cuando descubrió su pasión por la música. En las cálidas noches de verano, cuando la jornada de trabajo finalmente terminaba, Gabriel se reunía con sus amigos para cantar y tocar la guitarra. Su voz, ya entonces inconfundible, resonaba por las estrechas calles del barrio, atrayendo la atención de vecinos y transeúntes. La música se convirtió en una vía de escape, una forma de expresar las emociones que llevaba dentro. Y, aunque aún no lo sabía, aquellos momentos de canto improvisado eran los primeros pasos hacia su futuro como Javier Solís. Mientras el sol se ocultaba sobre el humilde barrio donde Gabriel creció, él miraba el horizonte con una mezcla de nostalgia y esperanza. Los primeros años habían sido duros, pero lo habían preparado para algo más grande. Y, aunque aún desconocía lo que el destino le deparaba, estaba listo para enfrentarlo con la misma valentía y determinación que habían guiado a su familia por generaciones. Tacubaya, un barrio vibrante y lleno de vida en la Ciudad de México, fue el escenario donde Gabriel Siria Levario, el joven que más tarde se convertiría en Javier Solís, pasó su adolescencia. Era un lugar de contrastes, donde la pobreza coexistía con la alegría de las calles bulliciosas y el sonido de los vendedores ambulantes resonaba en las esquinas. Fue allí, entre callejones estrechos y casas coloridas, donde Gabriel comenzó a forjar su identidad, descubriendo pasiones que lo acompañarían por el resto de su vida. Desde temprana edad, Gabriel mostró interés por los deportes, especialmente el boxeo. Admiraba la disciplina y la fuerza que el deporte exigía, y pronto comenzó a entrenar en un pequeño gimnasio local. Sus puños se volvieron ágiles y su cuerpo, antes delgado, ganó músculos definidos. Para él, el boxeo no era solo una actividad física, era una forma de canalizar la energía y la frustración que sentía ante las dificultades de la vida. En el ring, estás solo, solía decir. Eres tú contra el mundo, y eso me enseñó a nunca rendirme. Pero el boxeo no era su única pasión.
Gabriel también disfrutaba del fútbol y el baloncesto, deportes que practicaba con sus amigos en su tiempo libre. Esos momentos de recreación eran escasos pero valiosos, ya que le permitían escapar, aunque fuera por un rato, de las responsabilidades que había cargado desde niño. Sin embargo, la realidad siempre tocaba a la puerta. A los 16 años, Gabriel ya trabajaba como carnicero en un mercado local, ganando apenas 17 pesos al día. El trabajo era pesado, y las largas horas de pie le dejaban las piernas adoloridas, pero nunca se quejaba. Sabía que cada peso que ganaba era crucial para ayudar a su familia. Fue durante este periodo cuando Gabriel comenzó a darse cuenta de que la música podía ser más que un simple pasatiempo. Los viernes por la noche, él y sus amigos se reunían en una esquina de la plaza principal de Tacubaya para tocar la guitarra y cantar. Eran momentos sencillos, pero llenos de significado. Su voz, ya entonces inconfundible, llamaba la atención de quienes pasaban. Algunas personas se detenían a escucharlo, y algunas incluso dejaban unas monedas como muestra de aprecio. Así nació la idea de formar un grupo musical. Junto con 2 amigos, Gabriel fundó el Trío México. Tocaban principalmente boleros y canciones tradicionales mexicanas, y aunque su repertorio era limitado, el talento del grupo era innegable. Ensayaban en un pequeño cuarto prestado por uno de los miembros y se presentaban en fiestas locales y eventos comunitarios. El dinero que ganaban era poco, pero lo suficiente para aliviar un poco las dificultades económicas. Para Gabriel, sin embargo, el Trío México representaba algo mucho más grande. Era la primera vez que veía la música no solo como una pasión, sino como una posibilidad real de futuro. Al atardecer, Gabriel solía sentarse en el techo de su casa, mirando el horizonte. Pensaba en el boxeo, en su trabajo en la carnicería y en las noches de música con sus amigos. Cada experiencia, por dura que fuera, parecía contribuir a algo más grande, algo que aún no lograba definir. Pero había una certeza en su interior: no quería pasar el resto de su vida cortando carne o peleando en un ring. Había un mundo allá afuera lleno de oportunidades, y él estaba decidido a alcanzarlo. Mientras tanto, el Trío México continuaba ganando popularidad en el barrio. La gente empezaba a reconocer a Gabriel no solo como el joven carnicero, sino como un talentoso cantante. Y aunque él aún no lo sabía, aquellos pequeños pasos en Tacubaya estaban pavimentando el camino hacia una carrera que cambiaría su vida para siempre. Su juventud difícil, marcada por el trabajo y el sacrificio, estaba a punto de dar paso a un futuro brillante, donde la música se convertiría en su verdadera vocación. La Plaza Garibaldi, en el corazón de la Ciudad de México, era un lugar mágico. Durante el día, el movimiento era intenso, con turistas y locales circulando entre los restaurantes y bares. Pero era por la noche cuando la plaza cobraba vida, transformándose en un escenario al aire libre donde los mariachis llenaban el aire con sus trompetas, violines y poderosas voces. Fue allí, bajo las luces doradas de la plaza, donde Gabriel Siria Levario dio sus primeros pasos serios en el mundo de la música, alentado por amigos que creían en su talento. Gabriel ya cantaba en pequeños eventos con el Trío México, pero la Plaza Garibaldi era otro nivel. Sus amigos, impresionados por su voz única, insistieron en que probara suerte allí. «Tienes algo especial, Gabriel», le decían. «La plaza es el lugar para demostrarlo». Al principio, dudó, pero finalmente cedió. Vestido con una camisa sencilla y pantalones gastados, se unió a un grupo de mariachis en una cálida noche de verano. Cuando comenzó a cantar, ocurrió algo mágico. Su voz, llena de emoción y profundidad, resonó en la plaza, atrayendo la atención de todos los presentes. Incluso los mariachis más experimentados se detuvieron por un momento para escuchar. Esa noche lo cambió todo. Gabriel fue invitado a cantar regularmente con los mariachis y pronto se convirtió en una presencia conocida en la Plaza Garibaldi. La gente empezó a pedir por él, y las monedas que recibía se convirtieron en billetes más generosos. La música, que antes era solo una afición, comenzó a convertirse en una fuente de ingresos. Poco a poco, Gabriel comprendió que podía transformar su pasión en una carrera. La transición de carnicero a músico no fue fácil. Gabriel aún trabajaba en el mercado durante el día, cortando carne y atendiendo clientes, pero sus noches estaban dedicadas a la música. El cansancio era constante, pero no le importaba.
Cada noche en la Plaza Garibaldi era una oportunidad para acercarse a su sueño. Sus padres, aunque preocupados por la incertidumbre de una carrera artística, apoyaban su decisión. «Sigue tu corazón, hijo», le dijo su madre en una ocasión. «Pero nunca olvides de dónde vienes». Alrededor de 1950, Gabriel dio un paso crucial en su carrera. Comenzó a grabar sus primeras canciones originales. Fue un proceso emocionante y desafiante. No tenía los recursos para estudios costosos, por lo que las primeras grabaciones se hicieron en condiciones modestas, con equipos sencillos y la ayuda de amigos músicos. Sin embargo, las canciones llevaban el alma y la autenticidad que solo alguien con su historia podía transmitir. Canciones como Llorarás y Sombras empezaron a ganar espacio en las radios locales, y el nombre de Gabriel Siria Levario comenzó a ser reemplazado por uno nuevo, Javier Solís. El nombre artístico fue elegido cuidadosamente. Javier sonaba fuerte y carismático, mientras que Solís era un homenaje a su madre, Rafaela Levario, cuyo apellido adaptó para que sonara más suave. Javier Solís no era solo un nombre, era una identidad, una persona que representaba al artista en el que se estaba convirtiendo. Poco a poco, el joven que cortaba carne en el mercado estaba dejando atrás su pasado y abrazando un futuro lleno de promesas. Mientras caminaba por la Plaza Garibaldi en una noche estrellada, Javier miró al cielo y sintió una mezcla de gratitud y determinación. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero los primeros pasos ya estaban dados. La música, que en un principio había sido un escape, ahora era su vida. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, una cosa estaba clara: Javier Solís estaba listo para conquistar el mundo, una canción a la vez. La década de 1950 fue un periodo de transformación y ascenso para Javier Solís. Después de sus primeras grabaciones modestas, comenzó a ganar reconocimiento al unirse al trío Los Galantes. El grupo, conocido por su estilo único que combinaba boleros y rancheras, fue el trampolín que Javier necesitaba para consolidar su nombre en la escena musical. Con Los Galantes, grabó canciones que comenzaron a sonar en las radios, y su voz, cargada de emoción y con una técnica impecable, llamó la atención de productores y fanáticos. Fue en esa época, en 1955, cuando adoptó oficialmente el nombre artístico de Javier Solís, dejando atrás a Gabriel Siria Levario y abrazando una identidad que reflejaba su nueva vida como artista. En 1956, Javier firmó un contrato con Columbia Records, una de las discográficas más prestigiosas de la época. Fue un hito en su carrera, ya que le dio acceso a recursos y visibilidad que antes parecían inalcanzables. Con el respaldo de la disquera, grabó una serie de éxitos que rápidamente conquistaron al público. Entre ellos, Llorarás, Llorarás, lanzada en 1959, se convirtió en un fenómeno. La canción, con su melodía cautivadora y una letra profundamente emotiva, marcó un antes y un después no solo para Javier, sino también para la música ranchera en general. Era imposible escucharla sin conmoverse, y consolidó a Javier como uno de los grandes exponentes de la música mexicana. Pero Javier no era un artista que se conformara con repetir fórmulas. Tenía una curiosidad musical insaciable y un deseo constante de innovar. En los años siguientes, comenzó a explorar nuevos horizontes, grabando con orquestas sinfónicas e incorporando arreglos elaborados en sus canciones. Esta audacia resultó en álbumes aclamados como Fantasía Española 1962 y Trópico 1. Estos trabajos mostraban un lado diferente de Javier, un artista que no tenía miedo de arriesgarse y que buscaba elevar su arte a nuevos niveles. Fantasía Española, en particular, fue un homenaje a la música española, con arreglos sofisticados y una interpretación que solo él podía ofrecer. En 1966, Javier dio otro paso audaz en su carrera al colaborar con compositores puertorriqueños. Estas asociaciones dieron lugar a canciones que fusionaban influencias caribeñas con su estilo característico, creando un sonido fresco e innovador. Estas grabaciones mostraban a un artista en el punto más alto de su creatividad, dispuesto a explorar nuevos territorios y desafiar las expectativas de su público. Sin embargo, esta etapa de experimentación y éxito se vio trágicamente interrumpida. A principios de 1966, Javier comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales. Al principio, atribuyó las molestias al ritmo acelerado de su carrera, pero los síntomas empeoraron. Tras varios estudios,
Los médicos determinaron que necesitaba una cirugía para extraer la vesícula biliar. La operación, considerada de rutina, fue programada para abril. Javier, siempre optimista, no mostró preocupación. Tenía planes, más grabaciones, giras y proyectos musicales que apenas comenzaban a tomar forma. Pero el destino tenía otros planes. El 20 de abril de 1966, Javier Solís entró al quirófano. La cirugía parecía haber sido un éxito, pero surgieron complicaciones inesperadas. Horas después, falleció, dejando un vacío inmenso en el mundo de la música. Su muerte prematura, a los 34 años, conmocionó a sus fanáticos y a sus colegas artistas. Javier estaba en la cima de su carrera, con un futuro prometedor por delante. Su voz, que había tocado tantos corazones, fue silenciada de manera repentina e injusta. Colegas artistas e incluso personas que nunca lo conocieron en persona sintieron el peso de la pérdida. El funeral de Javier Solís fue un evento masivo. Miles de personas pero, aún así, muchas preguntas quedaron. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, y el luto se sintió en todo México y más allá. Javier Solís dejó un legado que trascendió su corta vida. Sus canciones siguieron sonando en las radios, y su influencia permaneció viva en las generaciones siguientes de artistas. Fue más que un cantante, fue un ícono, un símbolo de pasión, autenticidad y entrega a su arte. Y aunque su carrera fue truncada, su impacto permaneció eterno, como una melodía que nunca deja de resonar. El 19 de abril de 1966 comenzó como cualquier otro día para Javier Solís. Estaba en casa, descansando después de semanas de intensa actividad musical. A pesar de sentir dolores abdominales persistentes, no mostraba una preocupación excesiva. Después de todo, la cirugía programada para el día siguiente, destinada a remover su vesícula biliar, parecía ser la solución a sus problemas de salud. Nadie podía imaginar que aquella sería una de sus últimas noches de vida. En la mañana del 20 de abril, Javier fue internado en el Hospital Santa Elena, en la Ciudad de México. La cirugía, considerada de rutina, se llevó a cabo sin complicaciones aparentes. Sin embargo, horas después, su estado se deterioró drásticamente. Los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo, pero no hubo tiempo. Javier Solís falleció esa misma tarde, dejando un vacío inmenso en el mundo de la música y en la vida de sus seguidores. La causa oficial de su muerte fue registrada como colecistitis, una infección en los conductos biliares. Sin embargo, las explicaciones médicas no fueron suficientes para calmar las dudas que surgieron poco después de su fallecimiento. Muchos se preguntaban cómo una cirugía aparentemente sencilla pudo terminar en una tragedia tan grande. Las contradicciones en las declaraciones de los médicos y la falta de detalles claros sobre lo que realmente ocurrió en el postoperatorio alimentaron teorías y especulaciones. Años más tarde, el investigador José Felipe Coria profundizó en las circunstancias de la muerte de Javier. En su estudio, planteó la hipótesis de que un desequilibrio electrolítico, provocado por una reacción adversa a la anestesia o a los medicamentos administrados durante la cirugía, pudo haber sido la verdadera causa de su fallecimiento. Esta teoría cobró fuerza al explicar el colapso repentino de Javier, sin respuestas definitivas. La verdad completa sobre su muerte quizás nunca sea conocida. Sus últimos momentos fueron de dolor y confusión. Testigos relataron que despertó brevemente tras la cirugía, quejándose de un malestar intenso. Intentó levantarse, pero no tenía fuerzas. En cuestión de horas, su corazón dejó de latir, y el mundo perdió una de sus voces más inolvidables. La noticia de su fallecimiento se difundió con rapidez, y el impacto fue devastador. Fieles seguidores congregaron en el Panteón Jardín, en el barrio de Tlalpan, para darle su último adiós. El ataúd, cubierto de flores, fue cargado por amigos y familiares, mientras los seguidores cantaban sus canciones en coro, transformando el duelo en una celebración de su vida y legado. La escena era desgarradora, madres llorando, hombres sosteniendo su sombrero sobre el pecho y niños aferrados a fotos del ídolo que nunca volverían a ver en un escenario. La reacción de sus fanáticos fue tan intensa como el impacto que Javier había dejado en sus vidas. Cartas y telegramas de condolencias llegaron de todas partes del mundo, y las estaciones de radio dedicaron horas de programación para reproducir sus canciones. Para muchos, Javier no era solo un cantante,
era un amigo, una voz que los había acompañado en momentos de alegría y tristeza. Su muerte prematura, a los 34 años, parecía una injusticia, un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida. Mientras el sol se ocultaba sobre el cementerio, una sensación de vacío se apoderó de todos. Javier Solís se había ido, pero su música y su espíritu permanecían vivos. La verdad sobre su muerte quizás nunca se esclarezca por completo, pero una cosa es segura: su legado trascenderá el tiempo, y su voz seguirá resonando en los corazones de generaciones enteras. Y mientras las flores sobre su tumba se marchitaban lentamente, el mundo recordaba que, a veces, las historias más grandes son aquellas que terminan demasiado pronto. El mismo día en que Javier Solís partió, el 20 de abril de 1966, fue lanzada una de sus canciones más emblemáticas, Amigo Organillero. La canción, que hablaba sobre la muerte y el duelo, rápidamente se convirtió en objeto de controversia. Su letra, cargada de melancolía y reflexiones sobre la finitud de la vida, parecía premonitoria. Cuando yo muera, no me lloren, llévenme a ser enterrado donde pasan los organilleros, decía un fragmento de la canción. Para muchos, era como si Javier hubiera previsto su propia muerte. La coincidencia entre el lanzamiento del tema y su fallecimiento generó una ola de especulaciones y teorías que han persistido durante décadas. La letra de Amigo Organillero fue escrita por el compositor Felipe Valdés Leal, quien, tras la muerte de Javier, fue blanco de acusaciones y críticas. Algunos fanáticos llegaron a sugerir que la canción tenía una maldición o que Valdés Leal, de alguna manera, había influido en el trágico destino de Javier. El compositor, por su parte, siempre negó cualquier intención siniestra. Explicó que la letra era un homenaje a los organilleros, figuras tradicionales de las calles mexicanas, y que la temática de la muerte era común en la música ranchera. Sin embargo, la coincidencia era difícil de ignorar, y la sombra de la controversia siguió persiguiendo la canción durante años. La muerte de Javier Solís, aunque oficialmente atribuida a complicaciones quirúrgicas, nunca dejó de estar rodeada de especulaciones. Entre las teorías más persistentes e intrigantes está la de un supuesto romance secreto con Irma Serrano, conocida como la Tigresa, y la posible implicación de un político poderoso y celoso. Esta teoría conspirativa ha sido sostenida por fanáticos e investigadores amateur, quienes creen que Javier podría haber sido víctima de un crimen encubierto. Irma Serrano, una de las actrices y cantantes más famosas de la época, era conocida por su fuerte personalidad y sus relaciones sentimentales turbulentas. Se dice que ella y Javier se acercaron durante la grabación de una película, y que los rumores sobre un affair entre ambos comenzaron a circular. Lo que fortaleció la teoría fue el hecho de que Irma estaba involucrada con un político influyente, cuyo nombre nunca fue confirmado públicamente, pero que supuestamente no toleraría ser reemplazado por un cantante. Según esta narrativa, el político, consumido por los celos y la ira, habría ordenado que Javier fuera atacado. Hay relatos no confirmados de que, semanas antes de su muerte, Javier habría sido agredido por hombres no identificados. Testigos anónimos afirmaron que fue golpeado brutalmente, con los impactos concentrados en el estómago. Según los defensores de esta teoría, estas lesiones podrían haber causado daños internos que pasaron desapercibidos y que contribuyeron a su muerte durante la cirugía. La idea de que Javier fue asesinado de manera indirecta, con sus agresores sabiendo que los golpes provocarían complicaciones futuras, ha ganado seguidores entre quienes creen que su muerte fue mucho más que un simple error médico. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia concreta para respaldar esta versión de los hechos. Irma Serrano, en entrevistas posteriores, negó cualquier relación sentimental con Javier y calificó los rumores como invenciones de la prensa. También descartó la idea de que un político poderoso estuviera detrás de su muerte, considerándola absurda. A pesar de ello, la falta de transparencia en la investigación de su fallecimiento y las contradicciones en los informes médicos han alimentado las dudas a lo largo de los años. Para muchos fanáticos, la teoría del asesinato encubierto tiene sentido en un contexto más amplio. Javier Solís era un hombre carismático y exitoso, y su ascenso meteórico en la música pudo haber despertado envidias y resentimientos en ciertos círculos. La idea de que fue silenciado por razones personales o políticas, aunque nunca probada, se siente como una tragedia sacada de las canciones que él mismo solía interpretar. La posibilidad de que su muerte haya sido el resultado de una conspiración oscura solo aumenta el aura de misterio que envuelve su figura.
Mientras el tiempo avanza, quizás nunca sepamos la verdad completa sobre la muerte de Javier Solís. Lo que sí sabemos es que dejó un legado inmenso, tanto en su música como en la vida de sus fanáticos y seres queridos. Ya sea que murió por causas naturales o por un complot que nunca salió a la luz, su muerte prematura sigue siendo uno de los capítulos más tristes e intrigantes en la historia de la música mexicana. Y mientras sus canciones siguen sonando, la pregunta permanece abierta. ¿Fue Javier Solís víctima de un destino cruel o de una conspiración que nunca se reveló? La respuesta, tal vez, se perdió para siempre en las sombras del pasado. La trayectoria de Javier Solís estuvo marcada por talento, dedicación y misterio. Desde su humilde infancia hasta su ascenso como uno de los más grandes íconos de la música ranchera, dejó un legado que sigue vivo hasta el día de hoy. Su muerte prematura generó dudas, teorías y controversias, pero una cosa es innegable: su voz jamás será olvidada. Ya sea a través de sus canciones inmortales o del impacto que causó en la cultura mexicana, Javier Solís sigue siendo una referencia en el mundo de la música. Te invitamos a seguir explorando la vida de otros grandes íconos de la cultura mexicana, sumergiéndote en las historias que han moldeado la identidad musical y artística del país. México es una cuna de talentos inolvidables, y la historia de Javier Solís es solo una entre muchas que merecen ser contadas y recordadas. Su legado es eterno, y su música seguirá tocando corazones por generaciones.